Va. Entonces vamos a ver introducción al diseño de estudios y estadística. Esto tiene que ver mucho con todo lo que ustedes ya saben que tiene que ver con el método científico, que es el planteamiento del problema, este, la selección de la información, los criterios de selección y finalmente vamos a tener también el cómo establecemos los objetivos de nuestro estudio. Entonces, mucho de lo que vamos a ver va en relación a la metodología de la investigación. El planteamiento del problema es que definamos qué objetivo vamos a utilizar y ese mismo objetivo nos va a dar pie a qué población vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio donde vea prevalencia de depresión en estudiantes de medicina, cuando uso la palabra prevalencia, estoy hablando de un estudio poblacional, y eso implica que entonces no va a ser una muestra, quiere decir que voy a evaluar a todos los estudiantes de medicina del mundo, y esa es la importancia de los títulos. Entonces, si yo pongo así como nada más prevalencia de presión de estudiantes de medicina, no es factible evaluar a todos los estudiantes de medicina del mundo y evaluar depresión. Generalmente entonces pongo niveles de depresión en una muestra de estudiantes de la Facultad de Medicina. Y ahí ya sabemos que la población por necesidad es solo una muestra. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Después vamos a tener en base a esa muestra cómo vamos a seleccionar la información que obtengamos de esa muestra. La selección de información se refiere a cómo yo obtengo los criterios de selección de la muestra. Selecciono a estudiantes de medicina de primer año, segundo año, tercer año, a hombres, a mujeres, hasta qué edad. Estoy hablando de pregrado, posgrado. Eso tiene que venir explicado en el estudio. Con esos lineamientos de qué estoy evaluando y para qué y en qué población, siempre todos los estudios tienen que tener resultados, un análisis descriptivo. Es decir, que yo describo los hallazgos generales que encontré en mi muestra y los estudios descriptivos generalmente no implican hipótesis, es a ver qué encuentro, literalmente. Y lo único que hago es describir las variables, la frecuencia, la estadística descriptiva de mi muestra. Pero si yo dentro del objetivo hago una hipótesis, por ejemplo, digo, la depresión en estudiantes de medicina estará asociada al género. Entonces, quiero decir que voy a hacer un estudio para comparar hombres y mujeres y ver cuál género tiene mayores niveles de ansiedad o de depresión, ¿no? Lo que estoy buscando. Eso requiere que el análisis estadístico sea diferente. Y cuando yo hago este análisis estadístico, la prueba de hipótesis siempre es una prueba estadística y te dice el verbo cuál prueba va a ser. Es decir, yo voy a utilizar una prueba de comparación de medias de la TED Student porque voy a comparar los niveles de ansiedad, los niveles de depresión entre hombres y mujeres. Pero si yo quiero explicar por qué las mujeres tienen más depresión, entonces ya me meto con una complicación que es la metodología de seguir a la población, hacer una relación logística, y ahí es donde verifico la validez de los supuestos con la hipótesis y establezco conclusiones. Vamos a tener diferentes tipos de investigación y esos tipos de investigación nos hacen que podamos tener diferentes tipos de análisis estadístico. Muy importante en la área de interés que tengamos en la investigación, que ya sepamos los antecedentes previos, y si lo que es un artículo, nos va a venir con objetivos, la pregunta de investigación, una posible hipótesis y qué vamos a analizar, los sujetos, la muestra de sangre, una población completa, y esa población, ¿cómo define las variables? Es decir, ¿qué entiende por depresión? El artículo tiene que decirlo. Tiene que decir qué entiende por depresión y cómo lo va a medir. Eso se llama operacionalizar a las variables. Si yo digo que voy a medir depresión, la sintomatología depresiva, entonces tengo que usar por necesidad una escala. Y esa escala, porque la operacionalización quiere decir que evalúo este,
con un instrumento que está validado, la variable. Si yo evalúo la variable con un instrumento que no está validado, desde ahí el estudio ya pierde mucha consistencia y mucha validez. Ya que obtuve mis datos con esa instrumentalización de las variables, hago una organización y resumo, y eso implica la expresión de tablas, gráficos, medidas de dispersión. Ahorita vamos a ver esto. Y esto nos lleva a la interpretación, que es las conclusiones o la discusión del artículo. Muy importante, la discusión y conclusión o la inferencia que hagamos depende de la validez del estudio. Si un estudio evalúa una muestra de sujetos, solamente es válido en esa muestra. ¿De qué manera hago que mi estudio sea válido para la población en general? Entre mejor sea la selección de la muestra, es decir, una selección representativa de la muestra, puedo hacer la inferencia de que mi estudio quizás se aplique a la muestra, a la población en general. Eso tiene que ver con mi inferencia estadística, es decir, la posibilidad de que estadísticamente demuestre que los resultados de mi muestra, porque la selección fue adecuada, podrían extrapolarse a la población. Y eso finalmente nos da esta información. Muy importante que existe la probabilidad de que yo me equivoque. Es decir, yo encuentro en mi muestra que la depresión está asociada a ser mujer y hago la inferencia estadística por medio de una prueba estadística y yo digo, es probable que las mujeres tengan más depresión. Pero puede ser que mis resultados se deban al azar y ese es el riesgo de la probabilidad. Las pruebas estadísticas me ayudan a tener más certeza sobre lo que digo, pero nunca va a ser 100% seguro. Y de ahí la importancia de saber que las pruebas estadísticas siempre tienen lo que se llama significancia. Es decir, el 95% de las veces que lo digo, probablemente sea cierto, pero siempre hay un error del 5%. Ese es el punto 0,5 del error. La probabilidad de que yo, con mis datos de mi muestra, haga una inferencia inadecuada con respecto a mis conclusiones. Entonces es muy importante siempre recordar que yo voy a tener una población, por ejemplo, las personas que trabajan en un área, y de esa población voy a obtener una pequeña muestra, 5, 6, 7 sujetos, y que siempre la manera de que esta muestra sea representativa y de ahí la importancia de que nuestros resultados sean extrapolables a la población, es que la selección sea aleatorizada, tenga diferentes este, características, se cubran todas las características de la población y que yo no las haya seleccionado a mi conveniencia. Así los que encontré cerca de mí fueron los que se quedaron. No, en realidad yo tendría que trabajar con la mayor parte posible. También, entonces, la población es la total unidad de análisis en el tema que estudio y la muestra es solamente tomar un conjunto de esa población. Muy importante, las variables siempre lo que se va a medir y esa es mi unidad de análisis. Cuando yo una variable la operacionalizo, digo, ¿cómo la voy a medir? Luego vamos a hacer un cuadro de variables, es decir, depresión, y tengo cómo voy a medir la depresión y cómo la vuelvo un número, por así llamarlo, o una cualidad. Los tipos de variables, entonces vamos a tener variables que son cuantitativas, discretas, las cuantitativas, que son números, son discretas cuando no pueden fraccionarse. Por ejemplo, número de empleados, número de hijos, uno no puede decir, tengo medio hijo, o número de asignaturas aprobadas en un semestre, ya que tengo una calificación, pues aprobé 5 y ahí se queda. Y las continuas, que son las cualquiera que tengan una fracción y que puedan pasar por el 0 o que tengan incluso valores negativos. Por ejemplo, la peso, estatura, temperatura, se pueden fraccionar. Las variables cualitativas solo describen cómo es algo y de estas vamos a tener dos tipos, la nominal
que es literal describir algo y no tiene ningún valor, por ejemplo, el género, el deporte, favorito, el color de pelo. Y luego tenemos la ordinal, que en el sentido estricto no son números, pero tienen jerarquía. Por ejemplo, eh, escala de gravedad de depresión. La calificación de 40 es más grave que la de 30, por ejemplo. Pero no quiere decir que 30, entre comillas, sea el doble de 15. No, porque no son números, simplemente son órdenes. ¿Cuál es la importancia de estas variables? Nosotros hacemos, no digo que trampita, pero sí un poquito de uso de estas variables generalmente ordinales como números y la hacemos análisis estadístico, especialmente con escalas. Todas las escalas que utilicemos siempre van a ser ordinales y en realidad no son números reales, sino simplemente es una representación, pero nosotros lo usamos como si fuéramos números y a veces lo usamos como si fueran tanto discretas como continuas. Hay que tener claro esto porque eso ya implica cierto sesgo, ¿no? Pero generalmente es algo que se utiliza para tratar de fortalecer la parte de inferencia estadística. Entonces, mucho de esto nos va a dar como resultado la frecuencia. ¿Qué quiere decir de frecuencia? El número de veces que una variable presenta una característica. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a sacar prevalencias, aquí vamos a sacar razones, aquí vamos a sacar también frecuencia de presentación, ahorita vamos a ver el cuadro 2x2 y vamos a ver por qué es importante. Hay aquí unos dibujitos que vamos a quitar, bueno, ahí se quedan. Entonces, vamos a tener que hay diferentes tipos de gráfica para representar a esta variable estadística. Les puse cierto orden. Esto quiere decir que esta gráfica, que se supone que es la, entre comillas, más bonita, es solo eso. No nos sirve de mucho. Por ejemplo, les puse en esta gráfica, entre menor área, menos útiles son. Y la de pastel es chiquita, el gráfico de barras es chiquito, pero un poquito más grande, el histograma empieza a crecer, el polígono de frecuencia ya es más amplio y lo que nos sirve muy bien es el diagrama de bigotes y cajas, que es el que tenemos acá arriba. Entonces, ¿por qué no es útil? Porque simplemente nos dice, pues uno es más grande que otro y ya, y no tiene utilidad en el sentido de información. El gráfico de barras lo único que nos dice es la frecuencia con que se presentan ciertas variables. Solamente vemos que una es más grandota que otra, pero no nos implica tampoco nada. No nos dice, oye, este que es más grandote que esta, pues es diferente de manera significativa. Nada. El histograma. El histograma va a ser el cómo se distribuye la frecuencia de una variable numérica en la población. Y la importancia de esta es que nos habla de esta curva de distribución que vamos a tener cuando cada una de las barritas del histograma la hacemos una línea imaginaria, obtenemos el polígono de frecuencias, que es el que vemos aquí al lado. Este polígono corresponde a este histograma. Y este polígono es especialmente importante porque nos habla de la distribución de la población en esa variable. De aquí sale la curva de normalidad. ¿Por qué es importante? Porque el análisis estadístico varía en función a si la variable es normal o anormal. Y finalmente vamos a tener el diagrama de cajas y bigotes, donde vamos a tener que la línea que ven en medio, que es una cajita, y le llaman bigotes porque como las antenitas de radio que están alrededor, serían los bigotes, sería el promedio, la primera desviación estándar, la mayor parte de todos los casos, las dos desviaciones estándar que se presentan en una situación normal. Y aquí tenemos puntitos chiquitos que son los puntos de valores que no son necesariamente normales, que salen. Y eso, por ejemplo, ya que esto podemos agregar incluso significancia. Es decir,
que una variable y otra sean diferentes significativamente. Vamos a tener además las variables cuantitativas. Cuando yo tengo una variable cuantitativa, si se ven, la anterior se refería mucho a variables que serán cualitativas, como frecuencia nada más. Pero si tengo un número, yo puedo obtener promedio, mediana y moda. Si este número lo voy acomodando en cuánto de la población lo tiene y la población es el 100% y digo, pues tú tienes 60 y lo pongo en orden, puedo tener percentiles. Y estos percentiles me dicen cuánto de la población está arriba o abajo en estos ordenadas de datos. Lo puedo dividir en 10, que sean deciles, en 25, que sean los cuartiles, y finalmente esto nos permite como hacer como una estandarización de qué tan arriba o abajo te encuentras de la población. Se utiliza mucho, por ejemplo, para la altura y peso en niños. Medidas de dispersión. ¿Cómo en esta curva de normalidad me muevo hacia la derecha o a la izquierda usando el polígono de frecuencias? La importancia de esta es bien importante, la desviación estándar. La desviación estándar es de mi promedio, es decir, de la línea que está en medio, punto se abre hacia arriba y hacia abajo la curva. Esa desviación estándar, si yo la saco la raíz cuadrada, me da como resultado la varianza. Y si yo tengo la totalidad del rango, desde dónde hasta dónde va mi variable, puedo saber qué tanto se extiende. Con la desviación estándar y la varianza, voy a obtener la simetría y la kurtosis. Es decir, esta curvita de curva de Gauss puede estar muy picuda o puede estar muy planita. Si esta distribución es muy picudita, por así llamarlo, se llama leptocúrtica, y si es muy planita, platicúrtica, y la intermedia la mesocúrtica. ¿Por qué es importante? Generalmente la distribución normal es la azul y todo lo demás tiene que ver con kurtosis, es decir, que cambie su distribución hacia arriba, hacia abajo, y eso hace que el análisis estadístico sea diferente. Para ya hacer ciertas pruebas estadísticas, me pide que sea distribución normal. ¿Por qué? Porque finalmente lo que vamos a comparar cuando hacemos pruebas de comparación de medias, por ejemplo, es que yo no comparo medias estrictamente, sino comparo curvas. Y para que compare de una manera real la curva, tiene que ser la distribución normal en las dos muestras. Otra cosa que voy a hacer es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva nunca es de hipótesis. Cada vez que yo en chi cuadrada es una prueba de estadística descriptiva, solo describe la población. Y lo que hago yo con las pruebas descriptivas es solamente comparar qué tan frecuente hay algo contra otra variable. Y uso una tabla generalmente de 2 por 2. Entonces, lo único que vemos es que decimos, bueno, el grupo A, el grupo B tiene una mayor asociación con la frecuencia B y la prueba de chi cuadrado dice que esta distribución pues es significativa. Y hasta ahí me quedo, simplemente dice A se asocia con B. No estoy diciendo que es causa, no estoy diciendo que se correlaciona, no estoy diciendo otra cosa más que eso. Y voy a tener también la covarianza. La covarianza, como vieron aquí se repite la palabra, es que voy a ver qué tanto varía dos variables conjuntamente. Esta es la fórmula de la covarianza. Y lo que podemos ver finalmente es que vamos a tomar el promedio de una variable menos la diferencia de la distancia entre cada una de la muestra y la comparamos con la otra muestra y finalmente eso lo sumamos y eso es la covarianza. Simplemente vemos qué tan variable, qué tan diferentes en variabilidad son. Y la correlación se refiere al grado de asociación. Vean que aquí agregamos otra palabrita que es grado entre dos variables. La correlación es muy usada para dos variables que son numéricas. Entonces, si yo tengo dos variables numéricas, pongamos aquí que este fuera edad y este fuera peso. Entonces, a mayor edad de un bebé, yo voy teniendo un aumento
casi perfecto, o perfecto en este caso, con respecto al peso. Y la correlación que obtengo es 1. Pero, por ejemplo, tengamos otra variable. Esta sería edad y esta sería salud. A mayor edad, yo puedo tener más complicaciones de salud. Aquí, digamos, fueran 1, 2, 3, 4, 5 complicaciones. Y la línea cambia de sentido. Y esta es una correlación de -1. No importa tanto si sube o baja en el sentido de que no es malo o es bueno, depende de qué estamos midiendo, sino que de la línea sea lo más diagonal posible. Si la línea es recta o se presenta como aquí abajo, no hay correlación y estas dos variables no tienen nada que ver. Otra cosa que no se trata un poquito de profundizar nada más es para que sepan que existe, es la regresión lineal simple. Y aquí vamos a hablar de dos variables que están asociadas y en qué sentido se da la asociación. Para eso obtenemos algo que se llaman coeficientes de correlación y agregamos otra palabrita que es predecir el valor de la otra. Quiere decir que hay una variable que conforme va aumentando, va prediciendo el aumento de la otra variable. Y ahí podemos hacer una inferencia de quizás causalidad y de dependencia. Entonces vean que aquí tenemos variables de respuesta, variables dependiente, independiente. En un modelo lineal, esta regresión lineal solo sirve si la variable que está estudiando se comporta linealmente. Y luego vamos a tener parámetros como el intercepto y la pendiente, es decir, qué tanto se va angulando. El intercepto es lo que esperarías que no hubiera cambios, como que no tuviera nada que ver. Y qué tanto afecta la modificación de una variable sobre la otra. El error es cuando no se ajusta bien, lo que sobra, digamos, de ese ángulo lineal, sería nuestro error o residuo. La importancia de esta es que aquí agregamos la probable consecuencia de que una esté afectando a otra de manera numérica. Aún así nos quedamos cortitos para hablar de causalidad. Y más en salud, porque esta solo implica una variable contra otra. En salud lo que tenemos es que tenemos múltiples variables que lo que van a hacer es que afectan el estado de salud. La salud y todos los fenómenos complejos del ser humano no es A, entonces B afecta esto, ¿no? Sino que es A más B menos C y a la vez en un entorno de D, entonces quizás ocurra H. La naturaleza de las variables hace que el análisis multivariado sea el indicado para hablar de fenómenos complejos como en la salud. ¿Cuál es el gran defecto? Que vamos a tener para hacer este análisis una muestra muy grande. Hablamos de que la mayor parte de esos análisis requieren que tengamos más de 100 sujetos por cada variable analizada. Por ejemplo, si yo quiero evaluar edad que predice la depresión. Pues yo tengo que evaluar depresión como una variable y edad como otra variable, entonces estos 200 sujetos por lo menos. Y además, como obviamente no nada más afecta eso, sino afecta socioeconómico, otras cosas, pues cada variable que voy agregando requiere 100 sujetos más. Eh, Ejemplos de esto son los análisis de correlación, pero hablamos de correlaciones múltiples, factorial, el gráfico de matriz, análisis de regresión logística, análisis de conglomerados, análisis de correspondencia y correlación canónica, donde va como que eh, cayendo un dominó y vas viendo cómo se dan dando los eventos. Esto es ya más complejo y requiere además de muchos datos, modelos que expliquen esto. Yo tengo que proponer que yo creo que la edad más el género más factores estresantes podrían condicionar entonces que aumente el riesgo de depresión. Y este modelo que pongo como un dibujito, en realidad es un modelo estructural que va a hacer que la estadística me ayude a decir si es significativo o no. Y finalmente voy a tener los estudios descriptivos, o sea, nada más para recordar, el estudio descriptivo muy, muy importante, nunca hablan diferencias, no puedo sacar conclusiones de hipótesis por los estudios descriptivos, nadie que haga nada más un estudio de encuesta
donde solo describe la población, va a decir, ah, entonces lo que yo encontré es que fulanito causa esto. No, no puedes establecer causalidad con estudios descriptivos. Los estudios comparativos generalmente establecen comparación entre dos grupos y por eso se llama estadística bivariada, que comparas dos variables. Tampoco establecen causalidad, solo dicen, parece ser que cuando esto se presenta, pues es diferente a eso. Y ya. O cuando esto se presenta, hay una frecuencia muy alta de esto. Pero no explican por qué, no explican qué tanto afecta una variable a otra, no explican si realmente hay causalidad. La causalidad implica los ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo. Entonces es muy importante considerar que algunos estudios bivariados también son descriptivos. ¿Por qué? Porque la intervención no la realizó el investigador, la realizó la naturaleza, la realizó la vida, y entonces también son estudios descriptivos. Muy bien. La importancia de esto es que vayan detectando en la parte estadística, esta parte estadística viene siempre en metodología, en material y métodos, dice análisis estadístico, tiene que venir un parrafito de qué prueba usan y por qué. Y ahí vamos a empezar a notar poco a poco cuál es el estadístico adecuado. Muy bien. Vamos a suspender aquí la compartir. ¿Dudas de esta parte que vimos? No, doctora. No, doctora. Hoy vamos a ser breves porque pues ya, como bien saben, es casi 15. Y no vamos a dejar tarea, ¿sale? Nada más quería como ver esta parte estadística que yo creo que es bien interesante porque es la base de lo que después vamos a ver que van a ser pruebas estadísticas ya con su nombrecito y ya en artículos, ¿sí? Pero hoy sí vamos a estar nada más como iniciando este proceso. Entonces, si ya no hay dudas, hoy vamos a hacer breves porque ya casi es viernes, bueno, no es viernes, es jueves. Y nos vamos a ver entonces la siguiente sesión.